Si vale ¿qué? Si vale 1, hacemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto vale el sueldo en este caso? ¿El sueldo cuánto va a valer? Va a valer, dice que vale 1000 el sueldo, pero si es 1, 10 lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, aquí dentro de esto yo me puedo crear una variable que diga doble sueldo. Le asigno 1000. Yo sé que vale 1000 el sueldo. Y aquí lo único que hago, digo, al sueldo le voy a asignar lo que tiene el sueldo por 3. ¿Sí? Es lo que dice el enunciado. Si es 1, la categoría es 1. La categoría es 1, el sueldo se incrementa en 3. ¿Sí? Si es 2, multiplico el sueldo por 2. Bien, entonces vamos a hacer otro case. Para la opción 2, categoría puede valer 2. Entonces al sueldo le voy a asignar el sueldo multiplicado por un valor de 2. Y hago un break. Hago otro case. Porque también categoría puede valer 3. Y entonces a sueldo le asigno ¿qué? Sueldo, pero ¿cuánto tiene que estar incrementado? Un 5% nada más. ¿Sí? Entonces creo una variable doble que se llame descuento, no, aumento. Le asigno que del sueldo lo multiplico por ¿cuánto? Por 0.05, que sería el porcentaje que quiero sacar. Al sueldo le voy a aumentar esa variable aumento y ya se quedaría actualizado. Aquí me faltó un break, un punto y coma digo, break, punto y coma. Bien, el camino por default no lo vamos a poner en este caso. Bien, entonces ya tengo, si la categoría es 1 se hace esto, categoría 2, si categoría es 3 se hace tal cosa. Entonces al final, acuérdense que este método tiene que retornar algo, que en este caso sería el sueldo del empleado. Entonces, ¿dónde está guardado mi resultado? ¿En la variable catego o en la variable sueldo? ¿La variable sueldo o no? Fíjense, si sueldo entra aquí, se modifica. Sueldo al principio vale 1000, pero si entra aquí, se modifica. Si entra aquí, se modifica. Si entra aquí, también se modifica. Entonces, en la variable sueldo estaría guardado el resultado que yo quiero que devuelva este método. Este método va a devolver la variable sueldo que es de tipo doble. Y acá dice aclara que devuelve un doble. Bien, recibe la categoría, según la categoría, incrementar los sueldos y el sueldo, la variable sueldo es lo que devuelve, el contenido de la variable sueldo. Bien. Bien, como ya tenemos este método para calcular el sueldo, lo único que tenemos que hacerle es pasarle a una categoría. En este caso acá tenemos la categoría, bueno, acá en esta línea podemos llamar este método de calcular sueldo, que nos va a devolver un sueldo. Bueno, entonces voy a crear aquí una variable doble. Le voy a poner sueldo, le voy a asignar y voy a llamar al método que está abajo, que se llama calcular sueldo. Elijo cuál es calcular sueldo. Fíjense, recibe un entero, que sería la categoría, que yo le tengo que mandar desde aquí, y va a devolver un doble. Categoría, ¿cómo se llama mi variable? Categoría aquí. Entonces aquí esto es lo que se manda como parámetro. Aquí. Punto y coma. Y lo recibe aquí. Y bueno, acá determina un sueldo y lo devuelve. Lo único que hace. Y aquí lo guardamos en la variable sueldo. Y hay que mostrar el sueldo del empleado. Entonces, si hizo el sueldo es 2 puntos más sueldo. Bien, entonces mostramos el sueldo del empleado. ¿Sí? Aquí ya mostramos la variable sueldo. Ahora dice, ¿qué más? La repetición termina con son otra persona. Utilice la variable contador, ya lo hicimos. Mostrar el total de esos sueldos. Entonces hay que acumular los sueldos. Usamos los sueldos como son, tipo doble. Entonces la bolsita sería un acumulador. Doble sería suma sueldos. Le asigno un valor de 0. Y aquí acumulo el sueldo. En esta línea podría acumular suma sueldos. Le asigno suma sueldos más sueldos. Sueldo, la variable sueldo que tengo aquí. Bien, que se acumule en la bolsita. Luego al finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar esa bolsita. El total de sueldos es 2 puntos y mostramos la variable suma sueldos. Bien, guardamos. Hasta ahí ya tenemos. En este caso, fíjense, tenemos dos métodos. Uno que es
código siguiente y el otro prácticamente es calcular sueldo. Los dos retornan algo, este un entero y este un doble. Bien, a ver, ¿qué más nos falta? Dice, y la cantidad de sueldos de categoría 2. O sea, ¿cuáles fueron de categoría 2? Sí, vamos a contar, entonces necesito un contador de categoría 2. Int contador de categorías cat2 lo vamos a poner en 0. Vamos a hacer una pregunta, sí, porque no preguntamos nunca si la categoría es igual a 2. Si la categoría es igual a un valor de 2, prácticamente incremento ese contador. Contador de categoría lo incremento en 1. Bien, solamente me pide que cuente lo de categoría 2. Si hizo la cantidad de empleados con categoría cat2 es 2 puntos y muestro la variable cat con, ¿sí? Con cat2, ¿sí? Este que me cuenta si la categoría era 2, la que yo ingresé, que me la cuente. Lo único que me pide. Bien, vamos a ver si esto funciona. Vamos a correrlo. Esto va a ser 4 veces. Bueno, acá lo vamos a poner 3 veces nada más para probar. ¿Sí? Pues si no va a ser mucho 4 veces. Bien, está corriendo. Ingresé el nombre, Chris. Ingresé la categoría, soy categoría 2. Bien, ese es el número de código y el nombre. Y el sueldo es de 2000. ¿Por qué? Soy de categoría 2. Entonces aquí, fíjense, ingresó categoría 2. 2 lo recibe aquí. Y fíjense, un sueldo empieza con 1000. 2, ¿es igual a 1? No. ¿Igual a esto? Sí. Lo multiplica por 2 nada más el sueldo. Sería 2000. Sueldo vale 2000. 2000 es el que sale por el método. El calcular sueldo está siendo llamado aquí. 2000 viene y se guarda en la variable sueldo. Sueldo viene y se guarda en la bolsita y luego se muestra. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2000. ¿Categoría era igual a 2? Sí. 2 era igual a 2, se contó también. ¿Y contamos la persona? Sí. Para el contador, para controlar, digamos, la repetición de las personas. Ingresa otro nombre, José. Categoría 1. Fíjense, te cobra 3000. Ingresa otro nombre, María. Ingrese, este tiene la 3. María 102 el código y el nombre, el sueldo es de 1050 pesos. El total de sueldo es 6050. Y claro, sumen los sueldos. Este serían 5000, 6050. Está bien. El único empleado de categoría 2 fue este, ¿sí? Que ingresó, lo contó. Bien, hasta ahí. Bien, prácticamente también se pueden, fíjense, cada vez que repetimos vamos llamando a un método y al otro método. 2 métodos estamos llamando. Bien, y guardando los resultados en estas variables. En este caso la misma variable código se está sobreescribiendo y en este caso la variable sueldo también está cambiando de valor cada rato. Bien, pero fíjense acá, código siguiente prácticamente calculo un código y lo guardo en la variable código. La siguiente le mando el código y luego lo calculo y lo guardo en la misma variable. Le mando un código y lo guardo en la misma variable. En este caso estoy mandando una variable distinta, pero también se podría hacer así. ¿Vieron cómo hace? Manda un código y lo guardo en la misma variable. ¿Por qué? Porque lo primero que se ejecuta es esta parte derecha. Luego el resultado se guarda en esta parte, la parte izquierda de la asignación, que sería código. Bien, se puede hacer eso. No hay ningún problema. ¿Sí? Acuérdense, primero se ejecuta lo de la derecha de la asignación. Bien, chicos, hasta ahí tenemos, bueno, acá era 4, ¿no? Después lo cambiamos a 4. Le va a hacer 4 veces. Bien, vamos a ver el último ejemplo. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Bien, vamos a ver el último ejemplo. Dice crear un menú de opciones que muestre las siguientes opciones. 1, depósito, 2, transferencia, 3, extracción y 4, la consulta. Simular prácticamente que cada persona va al cajero y usa cualquiera de esas opciones. Para la 1, 2 y 3, crear un método que devuelva el saldo actual. ¿Sí? Entonces tenemos una opción, prácticamente a veces puede hacer un depósito, entonces hay que crear una cajita que calcule ese depósito, que haga el depósito realmente y devuelva un sueldo. Que haga la transferencia y devuelva un sueldo actual, que haga una extracción y devuelva un sueldo actual. Eso es lo que nos pide ahí, crear un método que devuelva el saldo actual para cada una de las opciones. Crear un método para el menú y otro para mostrar el saldo actual. Otro para mostrar el saldo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo único que hacen es devolver el sueldo actual, una vez realizada la operación. Pero aquí hay que crear otra cajita para mostrar el sueldo. Entonces, ese sueldo que yo calculé se la paso a otra cajita para que lo muestre por la consola. Y crear un menú, una cajita que haga el menú.
Bien, para el depósito, bueno, acá no habla para el depósito, se debe validar que sea mayor a 500, crear un método para validar, ¿sí? También que sea mayor a 500. Cuando se transfiere, validar que se puede realizar la operación, bien, hay que validar. Cuando se extrae el dinero, validar que el monto sea mayor a 500 o menor o igual a 4000. Para consultar el saldo, llamar al método para mostrar, o sea, nada más mandarle el saldo, o sea, no, sí, sueldo, no sería el sueldo, sería el saldo, ¿sí? Aquí sería saldo. ¿Sí? ¿Por qué digo sueldo? Saldo sería. Saldo actual. ¿Sí? Dicen saldo. Bien, ahí tenemos. Llamar al método para mostrar el saldo actual. El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa una opción no válida, o sea, cuando no sea ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Bien, lo primero que esto vamos a hacer, no sabemos la cantidad exacta de personas que van a venir a usar el cajero, entonces vamos a usar un do while. Do while. Bien, vamos a crear. Bien, aquí tenemos el do while. Primero tenemos que mostrarle un menú al usuario. ¿Sí? ¿Cómo vamos a mostrar un menú? ¿Se acuerdan prácticamente cómo era el menú? Prácticamente era System Open Line nada más. ¿O no? Ese era un menú. Bien, en este caso yo voy a crearme una cajita que haga el menú. ¿Qué va a ser en este caso? Un procedimiento. Public static, pero ahora voy a poner para que no devuelva nada, pongo void, la palabrita void. Porque el menú generalmente va a devolver varias cosas, entonces yo digo, bueno, directamente que no devuelva nada. Solamente se ejecute lo que esté adentro de la cajita. Para el menú no necesito nada, directamente hago los system open line adentro y llamo al menú. Fíjense, yo voy a llamar aquí al procedimiento menú. Al menú solamente cuando llaman, fíjense, esta cajita devuelve void, o sea, no devuelve nada. Entonces, si no devuelve nada, no podemos guardarlo en una variable. Esto no lo pueden guardar en ninguna variable. Si es void, no tiene que estar guardado en ninguna variable. ¿Sí? Como los que veníamos viendo. Fíjense, aquí, siguiente código, lo guardan en una variable código. Calcular sueldo, lo guardaban en una variable sueldo. ¿Sí? Porque devolvía un valor. En este caso, si es void, no devuelve valor alguno. Por tanto, para llamarlo, pongo el nombre y los parámetros, que serían los paréntesis aquí. ¿Sí? Los datos que necesita para que funcione. En este caso no necesita nada. Bien. Directamente lo voy a poner aquí el menú. Fíjense, necesita ingresar una opción. Entonces yo voy a pedirle una opción al usuario. Sí, voy a crear una variable entera, opción. Sí, vamos a mostrar un mensaje. Ingrese una opción. Le damos en la variable opción.